Predicar bajo el título Unidos eternamente, por siempre y para siempre. Cada vez se hace más difícil entre los seres humanos estar unidos. Los hombres hemos establecido barreras, obstáculos raciales, económicos, étnicos, culturales, socioeconómico, y por eso dividen la sociedad en clase media, clase baja, clase media alta. Y cada vez la distancia que se crea entre los seres humanos, en la medida que se promueve una sociedad como la nuestra, el egoísmo y el individualismo, se hace más difícil para las personas concertar, para las personas unirse, para crear empatía, simpatía, para que las personas vayan en una misma dirección. Las iglesias locales a veces se le hace muy difícil eso. Uno de los peligros que yo como pastor veo, de los temores que tengo, es que en la medida que las iglesias comienzan a tener sociedad de niños, sociedad de damas, sociedad de jóvenes, sociedad de caballeros, ministerio de seminario, ministerio de orfanato, ministerio de escuela dominical, ministerio de otro, se fragmenta la iglesia. En la medida que la iglesia va buscando tener un ministerio para cada etapa o para cada sexo, entonces la iglesia comienza a verse muchos miembros como que son de un grupo, y ese grupo es parte de la iglesia. Y eso, no estoy necesariamente en contra, pero tiene esos peligros en mucha iglesia, que la iglesia deja de verse como un todo, como una parte. Y a veces cada ministerio comienza a programar sus actividades y comienzan a competir con lo que es la iglesia en su totalidad. Y muchos hermanos comienzan a participar de su ministerio particular en la medida que descuidan el ministerio total, integral de la iglesia. Y ese es un peligro. Y por eso tenemos que tener cuidado de no matar la vid haciendo un enrejado tan complicado. Estoy citando el libro aquí, El enrejado y la vid, donde el autor o los autores dicen que en las iglesias, en la medida que se crean un ministerio de un seminario, de un orfanato, de escuela dominical, de damas, de caballeros, de jóvenes, de visitar a las cárceles, de esto, ponemos a todas las personas a servir en cada uno de los ministerios, y la persona, tanto ministerio, lo que hace es que la gente se gaste haciendo cosas sin que la gente esté creciendo espiritualmente. Y que mucha gente, la vid, la planta de la uva, es una enredadera, crece enredándose, y a veces hacemos una estructura tan grande que estamos cuidando más el enrejado que a la vid. Estamos queriendo tener muchos ministerios en vez de tener una iglesia creciendo en gracia, la gente practicando el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, amándose, sirviéndose uno a otro. Y que tenemos que tener cuidado con no hacer un enrejado tan grande que matemos la vid. Cristo, en Juan 17, Él está orando, es su última oración a su Padre, con sus discípulos, por sus discípulos. Si usted viene conmigo a Juan 17, a Cristo le está preocupando tres cosas en su alma antes de Él partir. Tres cosas le están preocupando en esa oración, o una sola cosa que tiene tres aplicaciones diferentes. Esta oración sumo sacerdotal intercesoria de Cristo por sus discípulos tiene que ver cómo ellos se relacionarían con tres personas o lugares después que Él se vaya. Estas tres relaciones que sus discípulos tendrían cuando Él partiera le preocupan a Cristo. Número uno, a Cristo le preocupaba la relación de sus discípulos con el Padre. ¿Cómo ellos se relacionarían con el Padre luego que Él se vaya? Y si usted ve, mire, en Juan 17, note por favor los siguientes versículos. Verso 1, Él está orando a su Padre, claro. Dijo Jesús a sus discípulos, estoy en Lucas. Note conmigo. Dice el versículo 1,
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre. Note que él está, obviamente la oración es al Padre. ¿Qué le preocupa a Cristo? Versículo 5, versículo 6. Versículo 5, dice el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 11, él dice: y ya yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, como así nosotros. Aquí note por favor versículo 12, 14 y 15. Dice el 12 de la siguiente manera: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Sigo ahí mismo con el versículo 14, y dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sigue el versículo 15, y él le dice ahora a su padre en oración: no te ruego que lo quites del mundo, sino, Padre, guárdalos del mal. Cristo está pensando en la relación que van a tener sus discípulos cuando Él parta, pero a Cristo le preocupaba qué iba a pasar con la relación de ellos con el mundo cuando Él partiera. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Note todas las veces que Cristo hace alusión al mundo. Note ahora versículo 12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Note por favor conmigo ahora el versículo 13, 14, 16 y 18. El 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nota el versículo 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nota el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. En el versículo, baje un poquito conmigo, al versículo 21. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note por favor el versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo pudiera seguir citando el versículo 24, el versículo 25. Todavía Cristo sigue insistiendo en la relación de los discípulos con el mundo, pero recuerde que Él dice: no somos del mundo. Versículo 16, versículo 17: santifícalo en tu verdad. Versículo 18: yo lo envío. Y entonces recuerden que Él dice: yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Segunda preocupación de Cristo. La tercera preocupación de Cristo era cómo iba a ser la relación de ellos unos con otros una vez se fuera. La relación con el Padre, la relación con el mundo y la relación unos con otros. Note conmigo ahora, por favor, la relación unos con otros. Mire, yo quiero que veamos algunos pocos versículos por causa del tiempo para poder avanzar. Verso 11. El Señor dice: y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué le preocupaba a Cristo la partida de Él y la relación con los discípulos? La unidad. Yo quiero que usted vaya observando qué tipo de unidad. ¿Era que fuera una madurez, una unidad buena? No. Que sea grande, que sea firme. Lo que Cristo pedía para ellos era el mismo tipo de unidad que tenía Él con el Padre. ¿Y cómo era Cristo con el Padre? Uno. Ni siquiera uniformidad, que sean uno. ¿Lo notó ahí? En ese primer versículo, que sean uno. Yo quiero que usted siga anotando. Versículo 31, verso 31. No, es el 3, déjeme ver si es el 13. Ok. Venga el 21, verso 21: para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú, ¿usted está escuchando? ¿Qué iba a creer el mundo acerca de Cristo si nosotros manteníamos la unidad? Que tú me enviaste. Pero mire más, ¿qué más en esta unidad? Verso 23, la gloria que me diste yo les he dado para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Él quería que los discípulos tenían el mismo nivel de unidad que él tenía con el Padre. ¿Y cómo él era con el Padre? Uno. Pero dice más, verso 23, mire este. Yo en ellos, tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado, que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, que Cristo estaba dando a entender que el mundo creería en el Evangelio, que el mundo creería en Cristo al ver la unidad de la iglesia. Pregunta, ¿qué tan unida esta iglesia bautista la romana? Cristo oró en su última oración, y al él hacerlo en su última oración con los discípulos y por los discípulos, no que esa fue su última oración, sino con los discípulos y por los discípulos, el tema que estaba en su corazón, ¿sabe cuál? Que ellos sean uno. Cuando usted se va a despedir de alguien, usted quiere dejar el último mensaje en la cosa que usted cree más importante. Y como vamos a ver en este sermón, la unidad de la iglesia determina en gran medida el crecimiento, la gloria de Dios, salvación de los pecadores, la madurez espiritual, determina grandes cosas. Si usted viene conmigo a Efesios capítulo 4, donde leímos ahorita, déjeme darle las generales de este libro. El libro de Efesios se divide en dos grandes partes. El capítulo 1 al capítulo 3 y el capítulo 4 al capítulo 6. En el capítulo 1, Pablo lo que hace es dar toda suerte de doctrina. Enseña un nivel de teología profundísimo. Pablo lo que hace es revelarle a los hermanos en Éfeso todo lo que Dios en su gracia ha hecho. En el capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en el amado. ¿Y que hemos sido? Escogidos, predestinados, amados, perdonados, adoptados, sellados y finalmente glorificados. En ese capítulo 1, Pablo le dice a los hermanos en Éfeso todo lo que la salvación es, toda la grandeza de la inmensa gloria del Señor. Y enseña doctrinalmente, en el capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él nos dio vida juntamente con Cristo. En este capítulo 2 nos enseña que nuestra fe está basada en la doctrina de los apóstoles. Nos enseña la maravillosa gracia con que fuimos salvados, con que fuimos perdonados. En el capítulo 3 nos enseña del gran poder que nosotros tenemos en la persona del Espíritu Santo para vivir en gracia, en santidad, en fidelidad, en piedad. Y nos dice tocante a un montón de cosas que todas tienen que ver con la gran obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Todo es doctrina, no hay demanda, no hay requerimiento, no hay exigencia, no hay amonestación, no hay exhortación. Todo es plantando la base, el fundamento. Dios hace mucho eso en la Biblia. Primero nos enseña, nos instruye, nos edifica, nos ilumina, nos guía y nos dice que la salvación es del Señor, que Él nos la ha concedido, y todo ese combo, todo ese paquete que involucra la salvación. Y luego el Señor pasa de la teoría a la práctica. Y comienza entonces a exigir, a demandar, a requerir, a exhortar que vivamos a la luz de lo que ya Él ha dicho que Él ha hecho en nosotros. No es que Dios nos dice, hagan cosas por mí para que entonces sean esto, para que entonces sean cristianos. Dice, no, yo te di ya la salvación, yo te di una vocación, yo te di una capacitación, yo te preparé, ahora vive como tal. Pablo pasa del dicho al hecho, de la teología al pragmatismo, de los conceptos teológicos doctrinales, de las enseñanzas de los grandes temas, a una vida que debe vivir a la altura de eso. Y Pablo acuña un término, una palabra en los capítulos 4, 5 y 6, que se va a volver la palabra clave para la demanda de Dios de cómo debemos vivir los cristianos, que hemos recibido, como dije, elección,
predestinación, perdón, santificación, regeneración, justificación, adopción, redención y finalmente glorificación. Y para Pablo decir que todo eso es cierto, es verdadero y que ahora se debe ver en la vida de aquel que dice que está en Cristo, Pablo acuña una palabra, un verbo, y es el verbo andar. Siga esto conmigo. Mire esto. Mire cómo Pablo acuña ese verbo, el verbo andar, en los capítulos 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque Pablo va a usar este término para referirse a la conducta diaria del cristiano, a cómo tú eres como esposo, como mujer, como hijo, como trabajador, como abuelo, como vecino. Cómo el cristiano debe comportarse, conducirse. El verbo andar, la Biblia lo usa para referirse a la conducta diaria de un cristiano. ¿Qué hace? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es padre? ¿Cómo es esposo? Pablo está diciendo, ustedes han recibido adopción, santificación, regeneración. Ustedes han recibido perdón. Ustedes han recibido redención. Ustedes han recibido justificación. Ustedes han recibido todo esto. Vivan, caminen, condúzcanse, compórtense como eso. Y entonces él acuña el verbo andar. Note, capítulo 4, mire conmigo por favor. Versículo 1. Recuerde que la parte práctica de la vida cristiana comienza en el capítulo 4, 5 y 6. Verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Ahí está nuestro verbo clave en estos 3 últimos capítulos. Vuelvo hacia el 2:2. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis. El verbo está en tiempo pasado. Y cuando dice anduvisteis, estaba diciendo cuál era nuestra conducta cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, tiempo pasado, anduvisteis, tiempo pasado. Y ahora, a partir del capítulo 4, Él va a hablar de andar en el presente como debemos. Entonces, ¿qué dice el 4:1? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué dice el 4:17? 4:17, veamos el verbo andar. Dice el 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Siga el verbo andar, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Note 5:2, ¿qué dice? Leo el 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad, ¿en qué? En amor. Siga el verbo andar conmigo. Verso 8, sígalo conmigo. Porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 15. Siga el verbo andar conmigo. Verso 15 dice de la siguiente manera: y mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bueno, y para uno andar, para uno caminar, no es bueno irse descalzo. En el capítulo 6, Pablo le pone calzado a tus pies. Y dice, en el capítulo 6, verso 15, por tanto, tomad la armadura de Dios. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y le pones zapato a tu pie para que puedas andar. Notan cómo Pablo persiste, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, en el verbo andar. Esta doctrina, no me diga que el Señor te salvó. Muéstrame cómo vive un salvado. No me diga que Dios es fiel. Déjame ver la fidelidad de Dios en tu vida. No me diga que Dios es amor. Déjame ver el amor de Dios en ti. Lo que Pablo está diciendo. Ya basta de teología. Ya basta de filosofía. Ya basta de concepción. Ya basta de argumentación. Muéstrame ahora. Camina, vive, compórtate, conduce
habla como lo que tú dices que eres, piensa como lo que tú dices que eres, trabaja como lo que dices que eres, sea un esposo como tú dices que eres. Y Pablo agarra un montón de áreas prácticas de la vida del cristiano que van en Efesios 4, 5 y 6, y él nos dice: anden, condúzcanse, compórtense, caminen en esa. Pero si somos observadores del texto, Pablo ahora va a dar a continuación 3 verdades en los primeros 16 versículos que van a ayudar a que el cristiano ande, camine, se comporte, se conduzca dentro de la unidad que Dios quiere en la iglesia. Que mi conducta de cristiano salvado yo tengo una vocación. Tengo una vocación. Y lo que Pablo hace es, ahora en este capítulo 4, versículo 1 al 16, decirnos a los creyentes en la Romana y en Éfeso que nuestra conducta diariamente debería ser para estimular, para fortalecer, para hacer crecer, para edificar, solidificar la unidad de la iglesia, la unicidad de la iglesia. Y él agarra 3 argumentos de lo más interesante en ese capítulo 4, versículo 1 al 16. En primer lugar, si usted mira conmigo, yo quiero que usted note, por favor, el versículo 1 al 3 de Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que vamos a ver en este punto es, mi hermano, que la unidad de la iglesia es una vocación que nos debe llevar a nosotros a guardar la unidad que la iglesia ya tiene. Yo quiero que usted note que él dice en este versículo 2, en el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué se refiere Pablo con la vocación con que fuimos llamados? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lo que Pablo ha hecho es describir profunda y sencillamente la grandeza de la salvación, al decir que esta salvación consiste en que éramos esclavos del pecado y fuimos redimidos, que éramos hijos del diablo y fuimos adoptados, que éramos condenados y fuimos justificados, que éramos pecadores y fuimos santificados, que éramos, por así decirlo, extraviados, perdidos, que estábamos muertos y nos fue dado vida. Toda esa paquete de la salvación, que como dije, va desde elección, predestinación, perdón, regeneración, justificación, adopción, santificación y glorificación. Todo ese combo, que ya casi todo ocurrió en ti, salvo la glorificación y la santidad perfecta, debe mostrar, te ha dado a ti la capacidad, el poder, el recurso, las fuerzas, los medios para tú vivir como tal. Y a eso es que él se llama: anden, caminen, condúzcanse, compórtense conforme a la vocación que se ha sido dado. Cuando usted va al diccionario y usted trata de encontrar una definición para vocación, por ejemplo, yo busqué varios diccionarios, pero una de ellas es: en la Biblia se intercambia la palabra vocación con la palabra llamado. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a alguien para ser pastor, ¿qué hace Dios? ¿Cómo Dios pone en un hombre como Ramón Castro, orgulloso, egoísta, egolátrico, incrédulo, débil, cómo Él me capacita? ¿Cómo me da la vocación pastoral? Me llama, me salva, pone su Espíritu Santo en mí, me da vida de Él, y luego Dios hace algo más. Dios me da una serie de dones y talentos. Esos dones y talentos, como por ejemplo presidir, como por ejemplo enseñar, como por ejemplo discernimiento, son lo que me capacitan, lo que me habilitan, lo que me maduran para yo poder ejercer ese oficio. Porque la naturaleza del oficio requiere un hombre con dones de tal forma que estén conteste, que estén de acuerdo, que estén a tono con ese llamado, con ese trabajo, con esa vocación. Entonces cuando el Señor llama, lo que Él hace es entonces
que unge, capacita y comisiona. Y a eso se le llama tener la vocación. Nosotros usamos el término vocación también para decir que una persona tiene la actitud con P y la actitud con C, que son estas dos cosas, corazón y razón. Actitud con P tiene la disposición, tiene el anhelo, tiene el querer, tiene el deseo, tiene la disposición, tiene las ganas. Actitud con C tiene la preparación, la capacidad para hacerlo. No es solamente deseo, no es solamente anhelo, no es solamente querer. Él además tiene las manos habilitadas, la mente capacitada, el corazón dispuesto, y esto es tener vocación. La vocación implica que nosotros hemos sido capacitados o dotados para hacer bien una cosa, para hacerla correctamente, que tenemos anhelo, deseo, disposición, gana, pero también tenemos la capacitación, el conocimiento, porque Dios lo da. Entonces Pablo dice, miren, ustedes deben andar como cristianos, porque ya ustedes tienen la vocación para ello. ¿Y cuándo la recibimos? Cuando te elegí. ¿Y cuándo la recibiste? Cuando te predestiné. ¿Y cuándo la elegiste? Cuando te autorizé. ¿Y cuándo te la di? Cuando te justifiqué. ¿Y cuándo te la di? Cuando te santifiqué. ¿Cuándo te la di? Cuando te regeneré. ¿Cuándo te la di? Cuando te puse el Espíritu Santo adentro. Tú tienes que andar por esta vocación, porque ya yo te he dado en la salvación todo, absolutamente todo lo que tú necesitas para vivir a esa altura de amar al Señor y caminar unido con tus hermanos. De hecho, Pablo repite el término otra vez. Mire lo que dice en el versículo 1. Él dice de la vocación con que fuimos, ¿qué? Ok. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero vamos a ver cómo aplica vocación en el 1 y vocación en el 4. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes muestren solicitud. ¿Qué es lo que él dice? En el 4:1, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué los creyentes podemos estar unidos? Porque nosotros hemos recibido todas las cosas que alguien necesita para estar unido a otro. Pablo va a dar 7 cosas que tenemos en común en los versículos 4, 5 y 6. Que no la voy a tratar ahora porque no es el punto. Pero yo quiero que ustedes muestren que el apóstol Pablo dice, sean solícitos. Esa palabra solícito en el original significa lo siguiente: ser diligente en hacer algo. Esa palabra solícito significa apresurarse a hacer algo. Esa palabra solícito significa tener el deseo de hacer algo. Esa palabra solícito significa procurar hacer algo. Esa palabra solícito también significa tener buena voluntad para hacer algo. Esa palabra solícito significa tener la disposición para hacer algo. Esa palabra solícito significa tener la voluntad dispuesta para hacer algo. Esa palabra solícito significa hasta tener ansiedad o tener un ánimo pronto, presto y dispuesto para hacer algo. Esa palabra solícito, mis hermanos, significa estar vigilante porque queremos hacer algo. Esa palabra solícito significa tener prisa en hacer algo. Y Pablo, cuando dice, como lo dice en el versículo 3, dice, nótelo,
solícito. ¿En qué que se debe tener la solicitud? ¿En qué que se debe estar pronto, dispuesto, alerta, tener buen ánimo, tener buena voluntad, tener deseo, tener ganas? ¿En qué que se debe? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otra palabra, déjeme traducirlo al español. Note que aquí no nos manda a crear la unidad. Aquí nos manda ¿a qué? A guardarla, porque ya la unidad existe. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en todo creyente verdadero han pasado una cantidad de hechos que son común a ti y a mí. ¿Cómo que fuimos elegidos? ¿Cómo que fuimos predestinados? ¿Cómo que fuimos perdonados? ¿Cómo que fuimos santificados? ¿Cómo que fuimos justificados? ¿Cómo que fuimos adoptados? ¿Cómo que fuimos regenerados? ¿Cómo que vamos a ser glorificados? Sin Pablo todavía yo no me he metido al versículo 4 al 6, donde Pablo dice que usted y yo tenemos 7 cosas en común. 7 cosas en común. ¿Cuáles son las 7 cosas en común que tenemos? Pertenecemos a un mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo y un Dios y Padre. 7 cosas que tú tienes que yo tengo. Pero yo no quiero caer en esas 7 cosas todavía. Donde quiero que veamos es que Pablo está diciendo que debemos estar solícitos, prestos, dispuestos, alerta, diligentes en guardar la unidad. Pablo está asumiendo por todas las cosas que yo he explicado en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 que ha pasado en todos los salvados. Ya ustedes tienen la vocación, la capacitación, la preparación que necesitan para estar unidos, porque están unidos para seguir unidos. Y a continuación va a dar 4 virtudes cristianas que son las que nos permiten guardar la unidad. Que si una iglesia, a pesar de que tenemos juntos, fuimos predestinados, juntos salvados, juntos elegidos, juntos santificados, juntos regenerados, juntos justificados, juntos adoptados, juntos perdonados, juntos salvados, juntos sellados, eso nos da una vocación para podernos mantener unidos. Pablo está diciendo, no le estoy pidiendo que hagan nada o que guarden nada que ya Dios no le haya dado la vocación, la preparación, la capacitación. Guarden la unidad. Pablo no está pidiendo, creen la unidad. Salmo 133 conmigo. Un momentito, por favor, vengan aquí. Nosotros no estamos llamados a crear la unidad, estamos llamados a mantener la que ya Dios nos ha dado. La que Dios ha predeterminado, la que Dios nos ha capacitado, la que Dios nos ha dado la vocación, la que Dios nos ha dado la capacitación. Salmo 133 conmigo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mi primer sermón allá en la conferencia en Bolivia fue sobre este pasaje. Este era el pasaje lema de la conferencia. El salmista está admirado, él está estupefacto, él está sorprendido, él está maravillado. Él dice que hay una escena, hay un cuadro. Este es un cántico gradual. Cántico gradual quiere decir que los judíos lo iban cantando cuando iban subiendo al templo, la adoración, sobre todo en las 3 grandes fiestas, cuando iban a la fiesta del tabernáculo, a la fiesta de las primicias o de Pentecostés, y a la fiesta de cuando el Señor liberó a su pueblo, la Pascua. Y ellos iban cantando, subiendo en la montaña hacia el templo y cantando ese himno. David, que es quien escribe el Salmo, él está mirando al pueblo subiendo y él dice, miren, miren, observen, miren, miren, atiendan, aquí todo. Y él dice, admirado, mirad cuán bueno. Para la iglesia, la unidad le hace bien a la iglesia. Y delicioso es para Dios. Hay pocas cosas que el paladar de Dios se deleite más como ver a su pueblo unido. Pocas cosas, gracias mi hermano, muchas gracias, que el Señor se deleite más que ver a su pueblo unido. Y le digo por qué. Porque la unidad solo se consigue en la madurez. Y para una iglesia estar unida, primero tiene que haber madurado y que el Espíritu Santo esté dando sus frutos y sus dones.
Y a Dios le interesa, nosotros estamos interesados en mejorar este templo, en tener cosas. A Dios eso le da manía, a Dios no le importa nada de eso. Ahora, un creyente amando a otro, un creyente perdonando a otro, un creyente soportando a otro, un creyente ayudando a otro, eso derrite el corazón de Dios. Dios se extasia en el cielo, Dios se sienta en su sillón preferido a ver a una iglesia cantando o orando o predicando en unidad. La unidad está en el corazón de Dios. Dios la anhela más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa que usted quiera hacer. Que Dios vea a creyentes amándose, soportándose, ayudándose, orando. La Biblia enseña 17 cosas que Dios quiere que hagamos unos a otros: amarnos, perdonarnos, orar, hospedarnos, saludarnos, amonestarnos. Dios menciona 17 cosas unos a los otros. Y en este Salmo 133 el Señor dice que es bueno y que es delicioso, bueno para nosotros, nos hace bien, delicioso para Dios, a Él le agrada que los hermanos estemos juntos y en armonía. Yo rastreé en este sermón los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos. Usted se va a sorprender de todas las veces que dice que los creyentes estaban juntos, y dicen que eran de un solo alma, de un solo corazón, y tenían en común todas las cosas, y nadie hacía hacer lo suyo propio, porque estaban en armonía. Y el salmista, para ilustrar bien el concepto de unidad en armonía, él toma 2 metáforas aquí, que son figuras del lenguaje, en la cual nosotros hacemos un nivel de comparación entre 2 cosas para poder facilitar la comprensión de ellas. Y él dice que estar los creyentes juntos y en armonía es como, la metáfora, como los símiles son comparación. La palabra clave es como. Como dice el versículo 2, es como el buen óleo. Como dice el versículo 3, es como que el rocío de Hermón. Y él compara la unidad de la iglesia, del pueblo de Dios, con la unción que se hacía sumo sacerdotal y sacerdotal sobre. Y él coge a Aarón y dice que estar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo que se echa sobre la cabeza. Y yo quiero que usted vea que el salmista usa 3 veces la palabra baja o desciende. ¿Cómo dice el versículo 2? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende. Versículo 3, es como un rocío del monte que desciende. ¿Sabe por qué desciende? Por lo que dice Efesios 3:1. La unidad viene de Dios a su pueblo. Nosotros no creamos, no se nos está pidiendo que creemos la unidad. ¿Qué es lo que dice? Solícito en guardar. Tú guarda lo que tienes. Ya tú eres un perdonado, tú eres un redimido, tú eres un elegido, tú eres un predestinado, tú eres un adoptado, tú eres un regenerado, tú eres un perdonado, tú eres un justificado. Ya tú y yo estamos juntos. Y ni siquiera lo determinaste tú, ni lo determiné yo, que tú y yo estuviéramos juntos. Lo determinó Dios cuando nos salvó, cuando nos perdonó, regeneró, santificó, adoptó, redimió y nos va a glorificar. Ya tenemos la vocación. Todo lo que necesitamos para estar unidos ya nos fue dado al tener un solo Padre, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo Señor. Ya estamos vocacionalmente puestos, colocados en una familia que nos hace estar juntos. No tenemos que crear la unidad. Ya Dios nos unió. Por eso es que el verbo dice solícito en guardar. Y aquí el salmista lo compara. Y recuerden que este aceite de la unción era un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Así que quien crea la unidad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pastor, usted no está poniendo cosas en el texto, usted no está haciendo una eisegesis, no le está poniendo cosas al texto que el texto no dice. Bueno, quédese en el Salmo 133 y venga a Efesios 4, pero no se vaya del Salmo 133.
¿Qué dice 4:3? Solícito en guardar, ¿qué unidad? ¿La unidad de quién? ¿Del Espíritu? Sí, del Espíritu. Ahora, ese aceite cuando descendía, cabeza, barba y vestimenta, está indicando que esa bendición del Espíritu está para todo el pueblo de Dios, que no hay uno que si es verdadero creyente no esté siendo bendecido, y que realmente cuando Dios nos unge con su Espíritu, no hay parte de nosotros que no esté incluida o que no sea tomada en cuenta. Y que yo mostré rastreando en Éxodo 29 y 30, que esa unción simbolizaba 3 cosas. Asimismo, unción, santificación, y que también el Señor lo que estaba haciendo era consagrándonos. Cuando Él compara con el rocío del monte, el monte Hermón es el monte más alto que tiene Israel. Los árabes llaman al monte Hermón la montaña canosa. Y la palabra Hermón viene de otra palabra antes, que significa algo que está consagrado, que está dedicado. En el invierno es tan frío ese monte y su pico, que la capa de nieve que se forma es tan densa que durante todo el año se mantiene. Cuando llega el verano, que los rayos del sol dan sobre esa capa de nieve densa, lo que hacen es que comienza entonces a derretirse, y las aguas que salen, que se vuelven agua de esa nieve derretida, alimentan el río Jordán. Y el rocío, durante todo el año, esa parte se mantiene fría y fresca. Y el agua que va descendiendo del monte por la capa de nieve que se va derritiendo, lo que se hace es que fertiliza, hace un campo fértil a todo el periodo inmediato del monte. Y allí hay un ambiente agradable, allí hay terreno fértil, por lo tanto hay común unión, hay un lugar que es bueno para estar y que también es útil, porque la unidad no solamente es agradable, también es buena. Vuelva conmigo a Efesios 4. Ok. Sí, Pablo, estamos solícitos, prestos, disposición, buena gana, nos apresuramos, tenemos el deseo, lo podemos procurar, tenemos la buena voluntad, tenemos la disposición, tenemos la prontitud, tenemos la voluntad dispuesta, tenemos el buen ánimo, tenemos hasta ansiedad, estamos listos, prestos, diligentes para hacerlo. ¿Qué hay que hacer en la práctica para guardar la unidad? 4 cosas, dice el verso. Y esas 4 cosas están dichas en esos versículos 2. Si de verdad vamos a guardar, a ser solícitos en guardar la unidad que el Señor nos ha dado, ¿cuáles 4 prácticas, de cuáles 4 virtudes cristianas no pueden faltar en Iglesia Bautista La Romana si esto va a ser un hecho real? Número 1, dice que debemos guardarla con toda humildad. Es difícil pelear con un humilde. Y el humilde aún tiene algunas batallas, porque hay algunas batallas que usted no las provoca, pero que se ve obligado a enfrentarlas. Esta palabra humilde significa lo contrario de lo que dice la psicología, lo contrario de lo que dice la psiquiatría, la antropología moderna. Esta palabra significa tener un bajo concepto de sí mismo o tener baja autoestima. ¡Ay! ¿Y qué es lo que nos dicen los psicólogos? Esta palabra significa que alguien no procura para sí ningún tipo de reconocimiento ni de aplauso. Esta palabra humildad significa
que yo no ando buscando protagonismo para mí. Esta palabra significa que yo no me pongo careta para manipular cosas procurando aceptación, reconocimiento o aplauso. Esta palabra significa lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esta palabra significa que yo no ando diciendo en mi trabajo, a mí hay que reconocerme mis derechos porque yo esto me lo he ganado, yo no estoy pidiendo nada. Esta palabra significa que yo digo en la iglesia, yo veo que cuando Carlos o Sepúlveda hace algo, se dice desde el púlpito, pero yo hago y de mí no dicen nada. Esta palabra significa que yo no estoy en pugna con nadie, ni por aceptación, ni por reconocimiento, que yo no ando buscando lo que yo me merezco y que no se me ha dado, que yo no ando diciendo que conmigo se está haciendo injusto porque yo tengo una dignidad, una altura que no está siendo debidamente reconocida. A cada una de estas 4 palabras yo quiero poner a Cristo de ejemplo. Yo quiero que usted vea conmigo Cristo, nuestro modelo en todo. Por ejemplo, aquí, cuando el apóstol habla de que debemos ser solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz. Yo quiero que veamos a Cristo en esta actitud de humildad. Venga conmigo a Juan capítulo 13, versículo 3 y veamos la humildad de Cristo. Juan 13:3. Cristo, nuestro modelo de unidad, de humildad y por tanto de unidad. Juan 13:3. Voy a leer desde el 1 para que tome el contexto conmigo. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, escuche esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, ¿qué cosas sabía Jesús? Que el Padre le había dado todas las cosas. Tu vida está en la mano de Jesús. Tu tiempo, tus hijos, tu esposa, tu dinero, tu trabajo, tus dones, tu talento, todo lo que tú eres, lo que tú no eres, ¿en mano de quién la puso el Padre? En la mano de Jesús. Una mano todopoderosa. Esa mano determina tu vida y tus días son prolongados. Determina tu muerte y tu corazón para de latir. ¿Qué había hecho el Padre? ¿Qué sabía Jesús? ¿Qué cosas sabía Jesús? Que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos soberanas. Miren qué contrasentido. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¡Qué contradicción! Usted se imagina que Luis Abinader, el día que fue ya puesto como presidente, se le impuso la banda presidencial, le digan a todo el mundo: un momentito, paren ahí, déjenme ir al Parque Enriquillo a lavarle los pies a unos cuantos limpiabotas. ¿Cómo? Presidente, pero usted no sabe que lo que se le puso a usted fue la banda presidencial que dice que usted es el jefe de las Fuerzas Armadas. Usted no sabe qué fue lo que le pusimos los dominicanos en la mano a usted. Usted está tan bruto que no entiende eso. Sí, pero yo quiero ir a lavarle los pies a unos cuantos limpiabotas. ¿Qué cosa había puesto el Padre en la mano de Cristo? Todas las cosas. ¿Qué tomó Cristo en el momento? Una toalla y una vasija para lavarle los pies a los discípulos. ¡Qué grandeza! ¡Qué nobleza! Por eso Él puede decir en Mateo 11, 28, 29, 30: y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Eso es lo que se llama humildad. Mire, eso crea unidad por todos los lados. ¿Usted quiere que una iglesia se divida?
que la gente comience a entrar en celo, en pugna y en competencia por lo que hace, en vez de tener la disposición en ser humilde, siendo así solícito, presto, dispuesto, ágil, pronto para servir al Señor y servirse los unos a los otros. Cuando las iglesias comienzan a entrar en pugnas intestinas o en pugna intrauterina, dentro, internamente, ahí mismo viene la división. Pero es muy difícil dividirse con un humilde. Lot, aquí está la tierra, los pastores se están peleando. Coge tú, vas a la derecha, me voy a la izquierda, vas a la izquierda. Yo no tengo que pelear, porque la porción que Dios ha dado a alguien, nadie se la puede quitar. Usted puede hacer lo que usted quiera, usted no la puede quitar. Una virtud divina que la iglesia debemos practicar para guardar, ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe qué? La humildad. Y sucede que la humildad y la mansedumbre son gemelos, son siameses, son hermanos inseparables. Y aprended de mí que soy manso y humilde. Aquí dice primero, si usted está en Efesios 4:2, dice con toda humildad y mansedumbre. Ambos son fruto del Espíritu. La palabra mansedumbre tiene la idea de esto, de dominio propio, tiene la idea de poder bajo control. Los griegos, cuando pensaban en alguien manso, no menso, 3 ideas venían a sus mentes. Un caballo que había sido domado y que ya estaba ensillado, un paciente bajo el efecto de un sedante y un viento suave y apacible. ¿Por qué? ¿Usted ha visto un caballo cuando no está domado lo que hace? Póngale una carga o trate usted de subírsela encima. ¿Qué hace el caballo? La tira. Él tiene una fuerza que en vez de usarlo para transportar la carga, lo que hace es que la tira, porque él tiene poder sin control. La mansedumbre hace que cuando nosotros tenemos algún tipo de poder, lo usemos de manera correcta, controlada. Manso, tu rey viene a ti, manso y humilde, como sobre un pollino. ¿Sabe que el burro es un animalito que no es tan rebelde como el caballo o como la yegua? El burro es un animal ¿de qué? De carga. Cuando el griego piensa en un caballo ensillado porque ya ha sido domado, ¿qué hace el caballo? Que antes tiraba la carga, rechazaba la carga, con la carga que ahora tiene después de haber sido domado, que lleva la carga. Por eso es poder bajo control. ¿Usted ha visto una persona bajo el efecto de un sedante? Él tiene fuerza para levantar una silla, una mesa, sí. Cuando está bajo el poder del sedante, ¿puede hacerlo? No. Él tiene un montón de fuerza que están bajo el control de ese medicamento y que no lo permiten a él usar esa fuerza. Pero la fuerza está, sí. ¿Fue que el sedante quitó la fuerza? No. El sedante lo que hizo fue que regularizó la fuerza. O un viento suave. ¿Usted ha visto la fuerza de un viento huracanado? Jules, 22 de septiembre del año 1998. Nosotros no olvidamos lo que es un viento huracanado. ¿Usted sabe cómo destruye un viento sin control? Fuera de control. Pero usted sabe lo agradable, lo fresco, lo suave, que es una brisa suave en su cara y en su pelo. Mansedumbre significa poder bajo control. Y lo que hace el manso, que como él desciende del monte de la humildad, porque humildad y mansedumbre van juntas, es que él evita los conflictos. Para pelear con un manso es muy difícil. Se dice de Moisés en el Antiguo Testamento que era el hombre más manso sobre la tierra. Y en el Nuevo Testamento se alaba la mansedumbre de Cristo. Lo que pasa es que la humildad evita
los conflictos. Y cuando evitas los conflictos, entonces guarda la unidad. Pero ¿qué sabe lo que hace la mansedumbre? Mientras que la humildad los evita, porque como les dije, es difícil pelear con un humilde, porque como el humilde no anda buscando para él ni reconocimiento, ni aceptación, ni aplauso, tú no vas a pelear con él. Él no quiere gloria, él no quiere reconocimiento, él tampoco lucha desmedidamente porque se le dé algún bienestar particular a él, porque él sabe que sus tiempos están en la mano del Señor. Y eso le hace tener paz, y eso le hace no ser conflictivo. La humildad evita los conflictos que rompen la unidad, y la mansedumbre detiene el avance de los conflictos. Porque muchas veces, cuando sobre el manso se quiere tomar alguna actitud abusiva, el manso soporta la carga, no se irrita, no se venga, él detiene que pueda avanzar el conflicto. Pero si usted no está conmigo, ¿qué otra virtud tenemos que practicar para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? Soportándoos con paciencia. Muchos conflictos existen, se crean, se mantienen por la falta de paciencia. La idea es, aquí en el griego, tener longanimidad, que significa largura de ánimo. La idea es que tu maldad no me va a presionar a mí hasta desesperarme para hacerme reaccionar incorrectamente, porque la humildad más la mansedumbre me dan el control que yo necesito. Muchos conflictos se complican o surgen porque alguien que está siendo provocado se vuelve impaciente, reacciona incorrectamente y se estalla. Pero ¿sabe lo que hace? Mientras, mis hermanos, que la humildad le evita, la mansedumbre detiene que pueda crecer. La paciencia lo que hace es también que se vuelve en una contención para que no se exacerben los ánimos y se crea un conflicto mayor. Y la cuarta virtud es el amor. Esta lo que hace es que perdona y cura los conflictos. Es ágape. Yo les dije que iba a tomar a Cristo en cada uno de los ejemplos. Lo que pasa es que cuando le miro al reloj, se me inquieta el alma. Pero yo quiero rápidamente que veamos a Cristo. Ya lo vimos en su ejemplo de humildad, ¿verdad que sí? Mírelo conmigo en su ejemplo de mansedumbre. Juan 18, 23. Juan 18, 23. Dice Juan 18, 23. Lo voy desde el 22. Juan 18, 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Usted se imagina eso? Un gusano, un perro como ese, dándole una bofetada a Dios. Cristo nada más tenía que pensar y su corazón se paraba. ¿Y sabe lo que Cristo dijo? Usted ve la mansedumbre, la humildad de Cristo en su respuesta. Sabe, de hecho, todo ese juicio que se está haciendo ahí era ilegal. Todos los pasos que dieron los alguaciles, que dieron para apresar a Cristo, rompieron la ley. Y Cristo lo sabía. Cristo conocía la ley. Él dictó la ley. Él creó la ley en el Antiguo Testamento. Y lo que Él le contesta ante una injusticia abusadora, degradante, ¿sabe lo que le contesta en el versículo 23? Si he hablado mal, dime qué fue lo que dije mal. Y si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas? Cristo tenía poder para fulminarlo, pero ¿sabe lo que es la mansedumbre? Poder bajo control. Venga a ver de Cristo ahora y un ejemplo de Él en su paciencia, en su paz conciencia. Mire conmigo, por favor, Juan 21, 15. Todos los ejemplos prácticamente que vamos a ver, lo vamos a ver del Evangelio de Juan. Juan 21, 15.
Mire la paciencia de Cristo. Pedro acaba de negar a Cristo y lo maldijo. Y maldijo, más bien, no lo maldijo, y maldijo y dijo: no lo conozco, maldición, no conozco al hombre. Horas antes, Pedro había dicho: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque todo sea parte de ti, si tengo que ir a la cárcel, si tengo que morir contigo, yo moriré contigo. Cuando una gente le ha prometido, escuchen esto, hermano, usted no le soportaría a su esposo ni a su esposa el 2% de la infidelidad que Cristo nos soporta a todos nosotros. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? Si el 2% de la infidelidad que nosotros tenemos hacia Cristo, nosotros lo tuviéramos hacia nuestra esposa, nuestro esposo, tuviéramos divorciado todito. Porque nosotros no soportaríamos todo el nivel de infidelidad que nosotros le tenemos al Señor, que alguien lo tenga contra nosotros. Pedro acaba de negar, acaba de maldecir, acaba de abandonarlo. Cristo lo encuentra y va a decirle: siéntate ahí que tengo 3 cosas que decirte. Tú me vas a escuchar ahora por lo que hiciste, por estar de bocón diciendo que tú no me ibas a abandonar, y mira lo que hiciste, me negaste, me traicionaste, maldijiste. No, ¿sabe lo que hace Cristo? Lo buscan con ternura, están pescando, no pescan, y Cristo le guarda un desayuno. Le guarda pescado, asado, y le pregunta con toda ternura: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo, tú sabes. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes. Y les recuerdo que hemos explicado que Cristo le dice: Pedro, agapaos mí, ¿tú me amas a mí? Y Pedro le contesta: sí, Señor, yo fileo a ti. Tú me amas con amor de Dios, con amor inquebrantable, con amor, el más grande amor, el amor que no tiene que ver con virtud del objeto amado. Y Pedro dice: sí, yo te amo como se ama un amigo, o a un padre, o a un hijo. Y Cristo le pregunta: Pedro, agapaos a mí, ¿me amas con amor de Dios? Sí, Señor, yo te amo con fileo. Y Cristo pacientemente pastorea mis ovejas y los restaura, y no hay un reclamo porque Pedro lo acaba de negar. Esa paciencia de Cristo con nuestras faltas y con nuestras debilidades, esa paciencia fomenta la unidad. Esa mansedumbre aumenta la unidad. Esa humildad crea unidad. La iglesia que no practica humildad, mansedumbre, paciencia entre sus miembros, se divide, no la guarda. Finalmente, que lo último que nos manda, ¿cuál es la cuarta virtud que tiene 4.3 de Efesios, 4.2 de Efesios? La última virtud que se nos menciona ahí es el amor. Nada como el amor. Colosenses 3.14, ustedes saben lo que dice: que el amor es el vínculo perfecto. Nada une más que el amor. El amor agarra los conflictos, perdona al ofensor, sana al herido, tolera. Es más, yo podría decir que el amor, que la humildad no es más que el amor con un concepto apropiado. Yo podría decir de la mansedumbre que no es más que el amor que está bajo control. Pudiera decir de la paciencia es el amor que todo lo espera. Te va a evitar conflicto en tu trabajo, con tu esposo, con tu hijo, en la iglesia, con cualquiera persona. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Veamos ese ejemplo y déjenme terminar. El ejemplo de Cristo amando. Mire conmigo, por favor, Juan 13:1. Y con esto vamos a terminar con estas 4 virtudes que practicadas en la iglesia: humildad, mansedumbre, paciencia y amor, son las que muestran nuestra solicitud en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Dice Juan 13:1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Más adelante, Cristo coge una toalla, coge un lebrillo, una ponchera, una vasija, echa agua y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Aquí está Judas, en su mente está pensando en traicionarlo, Cristo lo sabe, y Cristo comienza a lavarle los pies a Judas. Y Judas está pensando en traicionarlo. Es cuestión de horas para que Judas salga de ahí, exactamente, a vender a Cristo por 30 piezas de plata. ¿Quién era el tesorero del grupo de Cristo? Judas. Usted sabiendo que alguien es ladrón y traicionador, ¿usted le daría el tesoro para que lo administre? Qué chistoso eso, ¿eh? A uno que lo va a traicionar a usted, que lo va a vender como un objeto vil, y usted lo sabe, ¿usted le lavaría los pies? Pero dejemos tranquilo a Judas, vámonos con Pedro. Cristo no sabe que Pedro lo va a negar dentro de unas cuantas horas también. Le lavó los pies. Pero ¿y los demás discípulos? Vamos a decir que todos no, porque uno lo va a traicionar y otro lo va a negar. ¿Y los demás discípulos qué hicieron en la hora dura? Cuando Cristo, ¿qué hicieron con Cristo? Se fueron y lo dejaron solo. ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor el de mi Salvador! Esas 4 virtudes cristianas, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, unen a un grupo. Así es que la forma no es de mantener la unidad, no es que tengamos una misma doctrina. La doctrina es buena, buenísima e imprescindible, pero yo veo muchos hermanos que tienen misma doctrina y chismean el uno contra otro. Yo veo muchos hermanos que tienen buena doctrina y están luchando por tener posiciones cimeras de tratando a otros. Yo veo mucha gente que son muy inteligentes y viven metiendo cuchillos por la espalda de otro porque ellos quieren la posición que el otro tiene. Así que la forma práctica, real, bíblica de ser solícito en esta vocación que ya nos ha ido dado de la unidad, ¿sabe cuál es? Practicar 4 cosas, a saber, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Que Iglesia Bautista La Romana practique eso los unos con los otros, que no estamos procurando posición, reconocimiento, aplauso, beneficio propio. Porque como vamos a ver, esto va a ser una serie de sermones, vamos a ver que la unidad tiene 2 grandes amigos y 2 grandes enemigos. Que los 2 grandes enemigos de la unidad son el orgullo y el egoísmo. Y que los 2 grandes amigos de la unidad son el amor y la humildad. Andemos en amor. Andemos en humildad. Si queremos la vocación que ya tenemos, no tenemos que inventarnos, no tenemos que crear la unidad, ya la tenemos. Tenemos la vocación para la unidad. Salvo juntos, perdonados, regenerados, santificados, escogidos. Hemos sido sellados juntos. Tenemos un mismo espíritu, un mismo Padre, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza, un mismo amor. Todas las cosas que tenemos, que nos han sido dadas, nos han dado la vocación para estar unidos. Ahora guardémosla, conservémosla, protejámosla, cuidémosla. ¿Cómo? Siendo humilde, manso, paciente y amoroso. Que el Señor les bendiga.